Seguramente ustedes se acordarán del domingo pasado, tanto por la mañana como por la tarde, se ministró el mismo mensaje en esta casa. Cuando yo soy guarda, y se pudo hablar allí por la palabra y a través del Espíritu Santo, de cuando somos guarda y cuando cuidamos, porque aquí la palabra guarda va a tener algunos significados, algunos sinónimos que para los que anotan, si no lo anotaron el próximo domingo pasado, entonces pues la palabra guarda va a tener que ver con cuidar, con velar, con observar, y eso tiene que ver con cuidar, velar y observar todo lo que nos rodea. No solamente lo que nos rodea en lo ministerial y en lo espiritual, sino también en lo natural y en lo familiar. Y para eso hablábamos en el nombre de Jesucristo de la vida de Abel y de Caín. Y solamente quiero hacer una introducción muy rápida para entrar en el mensaje de esta tarde, o de esta noche, porque el Señor nos hablaba para ministrar en este día básicamente lo que va a tener que ver con la voz de la sangre. Y ese será el centro y el cierre de este mensaje. Por eso yo le pido a usted que preste atención, que no se distraiga, que no hable con su vecino, para que entonces nada le distraiga respecto a lo que Dios quiere ministrarnos. Y le agradezco esa atención que usted tiene a este petitorio. Y cuando nosotros leemos en el capítulo 4, le invito a que busque en su Biblia, capítulo 4 del libro de Génesis, versículo 8 y 9, lo vamos a leer juntos. Este versículo 8 y 9 lo ministramos el domingo pasado, habla de cuando Abel muere por causa de su hermano Caín. Y entonces lo que va a pasar es que una vez muerto Abel por causa de ese desengaño, de esa falta de cuidado que tuvo Caín, entonces lo que va a pasar es que en el versículo 9, ya lo leemos, una sangre derramada por causa de esa muerte cae a tierra y algo poderoso pasa allí. Quiero que me acompañe al versículo 8 del capítulo 4 y dice la Biblia así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿O Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Quiero que sostenga su Biblia allí en esa lectura, porque vamos a continuar con los próximos versos. Pero mire lo que el versículo 8 o el versículo 9 va a dialogar Caín con Dios. Y lo primero que veíamos, hermanos, que la primera generación de seres humanos, y hablo de Adán y Eva, no obedecieron a Dios, y desobedeciendo a Dios obedecieron al diablo y comieron del árbol prohibido. Pero la segunda generación de seres humanos, o sea, Abel y Caín, hermanos, no solamente que hay homicidio ya en la segunda generación de los seres humanos, sino que Caín trata de negociar con Dios a través de las mentiras. Dios le dice, ¿a dónde está tu hermano? Y él le dice, no sé a dónde está mi hermano. Pero la realidad es que lo acababa de matar. Pero entonces él le va a decir a Dios, en un intento de negociar con el reino, en el descuido del reino, en el descuido de lo que debería haber cuidado y velado, le va a decir, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La Biblia al día dice, ¿tengo yo la obligación de cuidar a mi hermano? Y entonces aquí es donde empieza el mensaje de esta noche, porque la verdad es que hasta allí ministramos el domingo pasado, palabras más, palabras menos en ambas reuniones, pero para que usted tenga esa introducción. Entonces, cuando Abel muerto, digo, y Caín contesta esa frase, hermanos, tan despectiva para con Dios,
¿Acaso yo tengo la obligación para cuidar a mi hermano? Y el Espíritu Santo ministraba mi corazón para que pudiéramos ministrar esta noche. Todo este servicio de culto tiene que ver justamente, hermanos, porque yo necesito ser guarda de un montón de cosas que me rodean. Y claro que usted tiene que ser, y yo, mejor dicho, perdón, claro que yo tengo que ser guarda suyo. Yo necesito ser su guarda espiritual. Yo necesito orar por usted. Yo necesito bendecirle a usted. Yo necesito pararme en una posición, hermanos, de cuidado para con usted. En una posición, hermanos, de velar por usted. Y usted lo debe hacer para con su hermano. Usted lo debe hacer para con sus familiares cristianos. Usted lo tiene que hacer para con los familiares que viven en su casa. Necesitamos ser guarda de nuestros hermanos. Yo necesito cuidar y velar, hermanos. Y entonces por allí me preguntaba y decía yo, ¿cuánto hace que no oro por tal hermano, o por tal hermano que de repente viene a mi mente su nombre? Siempre que venga a su mente el nombre de algún hermano que usted conoce de esta congregación o de la que fuere que de repente usted tiene una relación, pues entonces ore y bendiga a esa persona, porque de repente es la oración y el cuidado del hermano el que fortalecerá, hermanos queridos, la vida de aquel o de tal. Necesito ser guarda de mi hermano, porque mire esto, si yo soy guarda de mi hermano, me convierto en el guarda del cuerpo, porque mi hermano es parte del cuerpo junto conmigo. Ahora, si yo me convierto en un guarda del cuerpo, me convierto en un guarda, en un cuidador del reino de Dios aquí en la tierra, porque el reino de Dios en la tierra lo compone su iglesia, el cuerpo. El reino se estableció a través de la iglesia. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Él principia el reino, pero entonces todos los seguidores de Cristo componemos el reino de Dios aquí en la tierra. Así que repaso, si usted se hace guarda de su hermano, se hace guarda del cuerpo y se hace guarda del reino aquí en la tierra. Mire lo que voy a decir. Abel, hermanos, no tuvo la obligación de cuidarlo. Abel no tuvo el compromiso de cuidar a su hermano. Perdón, gracias. Caín no tuvo el compromiso. Caín se enajenó de su hermano. Ahora mire lo que voy a decir. La no obligación de cuidar a alguien me expone a matarlo. Tengamos cuidado. Porque a veces cuando yo no estoy obligado, no me siento comprometido con cuidar a alguien, eso me expone, no digo que lo va a matar, pero nos expone a matarlo. El no cuidado puede ser sinónimo de muerte. A Caín no le importó cuidarlo, por lo tanto lo mató. A Caín no le importó la diferencia, tratar de superar la diferencia que tuvieron con las ofrendas, que lo hablamos el domingo pasado. Pero entonces, producto de eso, hermanos, ese descuido, ese desinterés por su hermano, entonces le produjo la muerte. Ahora escuche esto. Entonces yo veo de que el cuidado, hermanos, y el velar está relacionado con la vida, mientras que el descuido y el no velar está relacionado con la muerte. ¿Me va siguiendo? ¿Puede seguir cómo vamos? Entonces así es que estamos, hermanos. Así es que la iglesia, y culpa de eso, la iglesia muchas veces está tan desmembrada porque no nos cuidamos, porque no somos uno como Cristo dijo que fuésemos uno. Pero quiero avanzar, tengo muchas cosas en mi corazón hoy día. Entonces, el que no cuida, descuida. Y nosotros no estamos llamados en esta casa Fuente de Vida y en esta tierra de la zona este de Mendoza para descuidar, sino para cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para hacer, para ejecutar a la familia de Dios en todo lo que tenga que ver aquí en esta zona. Lo vamos a cuidar. Vamos a cuidar nuestras vidas y vamos a cuidar y a velar por nuestros hermanos y por el reino aquí en la tierra. Así que lo que yo no valoro, entonces se desvalora, lo desvaloro. Si mi hermano no tiene valor para mí, el antónimo de eso es desvalorar. Entonces, si tu hermano no tiene de parte suya o de parte mía una consideración y una valoración, hermano,
indirectamente o directamente lo estamos despreciando, desvalorando. Señor, ayúdanos, porque entonces allí en la desvaloración entra la muerte. Si Caín hubiera valorado la ofrenda de Abel y le hubiera preguntado, che, Abelito, a ver, contame, ¿cómo lo hiciste, viejo? No lo hubiera muerto. No lo hubiera matado, perdón. No lo hubiera matado. Pero por cuanto, hermano, el desinterés fue tan grande y la desvaloración fue tan grande, lo mató. Así que, ojo, mi querido y mi querida, porque de repente cuando se desvaloran cosas en la vida, empiezan a morirse cosas alrededor nuestro. Ejemplo, cuando se desvalora el matrimonio y cuando al matrimonio no se lo cuida, no se vela por él, no se lo valora como corresponde, entonces pues el matrimonio comienza a morir. Comienza a morir el matrimonio. La relación con nuestros hijos comienza a morir porque no hay una valoración, porque no hay un cuidado intensivo. Así, ¿sabe cómo pasa? En cada ámbito de nuestras vidas y de nuestras relaciones, pero también pasa en cada ámbito de nuestras vidas, en el diario vivir, en las relaciones que tenemos para con lo natural. Ejemplo, ¿qué pasa si usted que posee su vehículo usted lo tiene por 10 años? Pero su vehículo que está en sus manos por 10 años, usted lo desvalora. O sea, en otras palabras, no lo atiende. O sea, en otras palabras, su vehículo empieza a deteriorarse por el tiempo y por la circulación o por el kilometraje que tiene. Pero usted nunca le arregla nada, nunca nada. Lo que va a pasar con ese vehículo es que va a empezar a morir. Se empieza a deteriorar. ¿Qué pasa, hermano, cuando a una casa no se la atiende? Hermanos, empiezan a florecer los muros. ¿Cuántas casas de muros florecidos tenemos acá? ¿Viste que te dije? Bueno, yo arreglo muros, le cuento, hermano, nosotros pintamos. ¿Se da cuenta? Pero, hermano, ¿cuántas casas que le haría falta una lavadita de cara por dentro y por fuera? ¿Pero por qué? Porque se ha descuidado. Al descuidar, al desvalorar, porque si le hubiéramos dado valor, la hubiéramos pintado. Si la hubiéramos cuidado, si hubiéramos velado por ella, si hubiéramos sido guarda de nuestras casas, hubiéramos arreglado los muros, hermano. Y hubiéramos puesto la membrana que le falta poner al techo para que no se me siga humedeciendo la losa, o el techo de madera que ya tengo la madera con hongo, y entonces pues no estoy valorando y cuidando. Pero cuando valoro y cuido, mi casa tiene vida. ¿Verdad? Mi casa, la gente entra a mi casa y dice, ¡guau! ¡Qué bonito que has pintado! Le hemos dado vida. Porque la valoramos. Así es en cada área de nuestras vidas. Y Caín le dijo a Dios, ¿soy guarda de mi hermano? Sí, mi querido. Tenemos que ser guarda de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ser guarda. Bendito el nombre de Jesús. De cuántas cosas, hermanos, mejor lo digo al revés. Muchas veces guardamos cosas que nos importan y las guardamos bien guardadas. Ejemplo, cuando su suegra viene a su casa. No, ese no es el ejemplo. Ese ejemplo errado. Ejemplo equivocado. No, ejemplo. Cuando usted de repente, hermano, cobra una cierta cantidad de dinero y esa cierta cantidad tiene más de 4 ceros o por lo menos 4 ceros con un buen número adelante, cerca del 9. Entonces, pues, usted eso lo guarda bien guardado, ¿o no? Que no me lo vaya a ver nadie. Que si los hijos vienen, que no lo vean, que no lo agarren, que si algunos hasta la vieja no quiere que se entere ni la vieja dónde está la moneda guardada. ¿Vio ese que guardó el $1.000.000 en el calefón? ¿Se enteró ese tiempo atrás? Vino el hijo, le sacó el calefón, se llevó el calefón. Nunca le interesó tanto el calefón. No, el que quería agua caliente le dice y se llevó el calefón. $1.000.000 había guardado dentro del calefón. Ahora escuche esto. Cosas que guardamos bien guardadas. Las mujeres, sus anillos de oro, cuando le regalan cadenas de oro valiosas, hermanos, la guardan debajo de algo, porque están guardando, porque entienden que es valorable lo que tienen en la mano.
Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y no vamos a leer esto, una cita conocida, pero para los que anotan, Proverbios 4:23, la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, sobre el oro que podamos tener, sobre entonces el dinero que podamos tener, el buen auto, hermano. A que si usted tiene un auto que vale más de 150, 200 mil pesos, hermano, no lo dejó afuera para que lo agarre la piedra. No lo hace dormir todas las noches allá afuera para que le roben la goma, el baúl, el capó. A que yo tampoco hago. ¿Por qué, pastor? Porque valoramos lo que tenemos. Ahora dice la Biblia, y entonces guardamos el auto en la cochera, hermano. Le ponemos reja, le ponemos candado, guardamos el vehículo. Ahora bien, la Biblia dice sobre todas las cosas que guardamos, que podamos guardar esto, que se llama el corazón del hombre. Bendito el nombre de Jesucristo, porque si yo aprendo a guardar mi corazón, seré un verdadero guarda para guardar el resto de las cosas, sean mías o sean de otro, sean mías personales o sean de mi hermano, pertenezcan al reino de Dios, en el área en que sea. Voy a tener corazón para velar y para guardar lo que es de Dios. Entonces, hermano, ya cuando me paro ahí en la puerta, en la pared de la iglesia, hermano, ya no ando poniendo el pie así. Y hermano, ¿cómo está? Y estamos bien, aquí estamos bien. Y me está ensuciando la pared, hermano. Porque no le importa, no está guardando la casa del Señor. Y así cosa, hermano. Y yo abre la canilla y cierra la canilla, me deja el agua abierta. Y después llegan boletas, hermanos, de agua, y aquí hay que salir a pagarla. Porque no están valorando, porque no están cuidando, porque entonces no han aprendido a guardar su corazón. Digo, un corazón que contiene a Cristo en él. Ese corazón contenedor de Jesucristo o del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, pues, yo tengo capacidad de guardar. Verso 10. Va a decir así. Dice... Y entonces le dijo, ¿qué has hecho? Dios le está hablando a Caín. ¿Qué has hecho, Caíncito? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire qué cosa lo que el Espíritu Santo nos ministra en esta noche. Caín muere, sin duda por golpes violentos. Abel muere sin duda por golpes violentos de Caín y hay un derramamiento de sangre del cuerpo de Abel y esa sangre lógicamente, hermanos, es absorbida por la tierra. Ahora esa sangre que Dios dice que clama, una cosa es hablar y otra cosa es clamar. ¿Está bien? Dios le dice, la sangre de tu hermano me está clamando a mí. En otras palabras, hermanos, la sangre de Abel estaba gritándole a Dios el episodio que acababa de acontecer. ¿Qué cosa? Cuando podemos entender de que la sangre tiene una voz. Y aunque la sangre no tenga una voz literal como la que de repente usted está escuchando de mi persona, pero sí la sangre tiene una voz espiritual que hace un efecto en el mundo espiritual para bien o para mal. Por eso usted sabrá o usted se habrá enterado o se enterará esta noche de que la brujería, la hechicería, todos los brujos, los altos de alto rango trabajan con sacrificios de animales. Ellos matan distintos tipos de animales, hacen derramamiento de sangre de esos animales porque entonces allí es que consiguen de que esa sangre, hermanos, tenga un efecto en el mundo espiritual. Estoy hablando de que debo ser guarda. Debo ser guarda de todo, porque de lo que yo no escuche, de lo que yo no sea guarda, ojo, porque eso va a morir. Y lo que muere tiene una voz que clama al cielo. ¿Me va siguiendo? Todo lo que muere por causa de mi descuido, por causa de yo no ser guarda, tiene una voz que va a clamar al cielo. Ahora fíjese lo siguiente. Fíjese lo que va a pasar acá. Muchas veces en nuestras manos Dios ha puesto ministerios y yo les enseñaba o les ministraba o les compartía, mejor dicho, la palabra a los hermanos el otro lunes pasado y les decía, muchos queremos ministerio,
Pero la palabra ministerio viene de la palabra ministrar, y la palabra ministrar es sinónimo de servicio. Así que si usted quiere ministerio, y yo también, tenemos que servir. Eso significa ministerio, ministrar, servir. Ahora escuche esto. ¿Cuántos ministerios o cuántas capacidades para ministrar y para servir Dios ha puesto en nuestras manos? De repente un montón en muchas de nosotros. Hay una capacidad de servicio en muchos de ustedes. Pero entonces, por no ser guarda de esos ministerios, de esos talentos, de esas capacidades que Dios ha puesto en nuestras vidas, entonces esos van muriendo. Por causa de no ser guarda de lo que Dios ha puesto en mis manos, eso va muriendo. Ahora escuche, eso va muriendo y cae. Porque todo lo que muere cae. Pero entonces, cuando eso que estaba en mis manos como don de Dios, como talento de Dios, cae a tierra, eso tiene una voz que clama al cielo y es en contra mío. Señor, ayúdame a que nada clame en contra mío, porque voy a empezar a ser guarda de todo lo que me corresponde ser guarda. Pero quiero avanzar en el nombre de Jesús. Toda la sangre que se derrama tiene una voz implícita en sí misma. Toda la sangre que se derrama tiene un comunicado. Ahí está. Toda la sangre que se derrama, hermano, tiene una expresión y va a decir algo. En todos los tiempos de la historia bíblica, así pasó y seguirá pasando hasta que Cristo vuelva. Ahora miren el nombre de Jesucristo. Génesis. Estamos aquí. En el capítulo 9 de Génesis, gire un poquito sus hojas allí, versículo 4. ¿Por qué es que en la sangre, o podríamos decir de que la sangre tiene una voz? ¿Por qué? ¿De dónde tomamos eso tan literal? Primero, en el versículo 10 que leí del capítulo 4, donde Dios dice, la sangre clama. Y lo vamos a ver en algunas citas más. Pero entendiendo de que en la sangre está la vida del ser humano, entonces pues de ahí entendemos de que la sangre tiene una voz, un mensaje que nos deja. Capítulo 9, versículo 4 dice la Biblia así. Pero carne con su vida, o sea, el ser humano con su vida, la persona con su vida, que es su sangre, no comerá. Está dando enseñanzas aquí. Entonces, si yo leo al revés este versículo dice que en la sangre está la vida que tenemos los seres humanos. A eso se refiere. En la sangre está la vida, esa vida que nosotros tenemos y contenemos. Por eso es que Dios va a decir, la sangre de tu hermano clama. Porque mire esto, usted puede vivir sin un brazo, sin los dos brazos, sin las dos piernas. Puede vivir sin un riñón, sin un pulmón, sin un ojo. Pero si a usted le sacan la sangre, usted no vive más. Porque literalmente la vida suya y mía, hermanos, depende netamente de la sangre. A tal punto de esto, cuando usted va a donar sangre, lo máximo que le pueden sacar, ¿cuánto es? Medio litro, ¿verdad? No más de eso. ¿Por qué? Porque se nos muere, hermano. Ahora, fíjese cómo el cuerpo tiene tanta capacidad de regenerarse y de volver al volumen y al promedio normal, que es 3,5 litros de sangre por persona, que el mismo cuerpo produce hasta llegar al nivel correcto de sangre. Eso es porque si yo no tengo la sangre correcta, en mi nivel y en mi cantidad correcta, pues entonces muero. Porque en la sangre está la vida. Por eso es que la sangre tiene una voz por ser viva. Fíjese si la sangre no tiene un mensaje. Que quiero que vayamos por favor al libro de Éxodo. Usted va a conocer la historia. De hecho ha pasado en estos días atrás en la famosa novela de Moisés, que muchos de ustedes están aprendiendo Biblia a través de la televisión. Qué buena que es la televisión, ¿ah? Hasta la novela nos enseña la Biblia, aleluya. Lo que no puede hacer el pastor lo hace la novela. Mire usted a lo que hemos llegado. La Biblia en Éxodo capítulo 4, capítulo 12,
verso 7 y 13. Acá va a hablar de cuando entonces va a venir la plaga de parte de Dios, que mueren todos los primogénitos en Egipto. Pero ¿cuál era la orden? Y no tengo todo el tiempo para buscar todos los versos, pero los que agendan está todo en el capítulo 12 de este libro. Y la orden era de que mataran un cordero, de que entonces pintaran con la sangre del cordero, y esos dos versos los vamos a leer, los dinteles, el dintel de la puerta y los dos postes de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte que enviaba Dios, el ángel de la muerte que enviaba Dios, y ese sería otro tema, pero entonces el ángel de la muerte iba a pasar por las casas que tenían pintado el poste y los dinteles, y algo poderoso iba a pasar. Capítulo 12, versos 7 y 13, dice la Biblia así. Dice: y tomarás de la sangre y la pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, en el que comían el animal. Versículo 13, por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veréis la sangre, el Dios vería la sangre y él pasaría de largo. Mírenme por favor un segundo. ¿Eso lo vio usted en la novela? Ah, ¿lo vieron? Oh, qué novelero que son, che. Ahora mire esto. Hermano, ¿qué decía la sangre? Un mensaje tenía esa sangre en el dintel. Palabras sin palabras habían en esa sangre que pintaban el marco de la puerta de las casas de los israelitas. Aunque no habían palabras escritas, pero en esa sangre había un mensaje. Aleluya. Y el mensaje de esa sangre era y decía, aunque no decía nada, repito: los que aquí adentro están, te pertenecen, Señor. Entonces Dios pasó con un ángel de la muerte enviado por Dios para matar, pero cuando ese ángel veía un mensaje de palabras silenciosas que tenía la sangre, pasaba de largo y en vez de otorgar muerte, dejaba la vida de aquellos que estaban detrás de la sangre. Mi amigo, mi hermano, en esta noche, si usted como yo estamos detrás de la sangre de Jesucristo, si estamos detrás de la cruz, derramada la sangre a través de su cuerpo, y sin duda chorrearía por aquella cruz, si usted está detrás de la cruz, entonces detrás o delante suyo hay un mensaje que se emite al mundo y que se dice: este que está aquí detrás de la cruz me pertenece porque me aceptó como Señor y Salvador de su vida. Aleluya al Rey que vive. Te adoramos, Señor. Hermanos, la sangre tiene una voz implícita. No lo voy a leer porque sería todo el capítulo 4 de Levíticos, pero para los que anotan, Levíticos 4, Dios enseña qué tenía que hacer el pueblo con el pecado. ¿Y qué tenía que hacer? Dice que tenía que traer un cordero, hermano, y llevárselo al sacerdote. Y el sacerdote tenía que matarlo, tenía que degollarlo. Tenía que, hermanos, liberarle toda la sangre de aquel animal. Pero al mismo tiempo, el sacerdote tenía que hacer prácticas espirituales. Y tenía que mojar sus dedos en la sangre de aquel animal, hermanos, y tocar el altar, los cuernos del altar. Y tenía que ungir, hermanos, el lugar santo allí, para que entonces, a través de su intercesión, a través de su intervención como sacerdote, escuche, dice que el pecado del pueblo o el pecado de la persona fuese perdonado. Mire esto. ¿Qué mensaje, hermano? En la sangre de un animal. ¿Qué mensaje? Porque es más, después dice que lo otro lo tenían que descuartizar, sacarle los miembros al animal y el resto quemarlo en el lugar donde se quemaba, hermano, y se echaba la ceniza de los holocaustos, etcétera, etcétera. Pero lo que destaca, lo que tiene fundamento de vida, lo que tiene verdaderamente el significado en el sacrificio sacerdotal del Antiguo Testamento era la sangre. La sangre lo liberaba a la persona o al pueblo de su pecado.
Entonces yo digo, ¿qué expresión decía esa sangre? ¿Qué palabras habían en ella implícitamente sin decir palabras? Porque la sangre no tiene boca como usted y como yo para hablar, pero en la sangre de aquel animal que se derramaba inocentemente y usada en el sacrificio y en la fe de un sacerdote y de un pueblo que creía, había un mensaje poderoso por causa de haber traído una ofrenda y por causa de que esa ofrenda se sacrificó delante de mi altar, porque la cosa es que las ofrendas se tienen que sacrificar delante del altar del Dios del cielo. Mucha gente va y sacrifica, y en estos días todo el mundo se acuerda de Dios, y en estos días todo el mundo cumple promesas, en estos días todo el mundo camina de rodillas, sin calzado, o con su buen calzado, como sea. Y caminan y van y vienen. Pero escuche, acá lo importante es, si yo estoy dispuesto a sacrificar algo para el Señor, lo tengo que venir a sacrificar delante de su altar. Ahí es que tiene peso. Ahí es que entonces, hermano, mi ofrenda va a tener peso. Y traía esa ofrenda y la sangre que se derramaba decía, el pecado del pueblo o el pecado de la persona habían sido perdonados. ¿Había un mensaje en la sangre, sí o no? Había un mensaje en la sangre. Quiero avanzar. Bendito el nombre de Jesús. Lucas, hermanos, una cita muy curiosa que me llamó la atención. Quisiera que todos los que trajeron Biblia la busquen. Capítulo 11 del Evangelio de Lucas, verso 49 al 51. Evangelio de Lucas, capítulo 11, usted va a ver qué es lo que dice aquí. Lógicamente va a hablar Jesús. 11:49 de Lucas y va a decir de la siguiente manera. Al 51. Dice así la Biblia. Lucas 11:49. Dice la Biblia así. Por eso la sabiduría de Dios, o sea, los planes divinos del Señor, también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán. Verso 50, para que se derrame de esta generación la sangre de todos los profetas. Para que se demande de esta generación, la generación a la que él le hablaba, para que se demande a esta generación o de esta generación la sangre de todos aquellos profetas que se ha derramado desde ¿cuándo? Desde la fundación del mundo. Y el verso 51 va a decir, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Aleluya. Mire lo que quiero acá ministrar en el nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo lo siguiente. Aquí hay una sangre que se ha derramado, que desde Abel hasta Zacarías, que desde Abel y pasó por todos los tiempos. Sangre de profeta, sangre de enviados míos, que las generaciones han ido matando, que la gente ha ido matando. Y sangre que ha caído, escuche. Y va a decir Jesús, lo que va a pasar es que esa sangre ahora va a venir a ser de testigo en la demanda, porque había un juicio, hermano. Entonces había un juicio aquí. Iba a haber un juicio, o va a haber un juicio. Entonces ese juicio, hermano, en ese juicio va a pararse, no literalmente, sino simbólicamente, la sangre de Abel, va a pararse la sangre de tanta gente, hermanos, que murió por la causa, entonces a modo de testigo. Porque dice, esta sangre será entonces por la que yo voy a demandar a esta generación. Podemos ver que la sangre tiene voz o no tiene voz, tiene presencia o no tiene presencia. Claro que la sangre tiene presencia, y sobre todas las sangres hay una que tiene más presencia, más poder, más autoridad, y es la de mi Cristo amado, quien murió en la cruz del Calvario y por amor a su nombre y a nosotros nos salvó y nos redimió de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Ahora escuche lo siguiente. La sangre, gracias. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es poderosa
Pero antes de ir a la sangre de Cristo, ¿me deja compartir una sangre más? Por favor, déjeme ir al libro de Job. El libro de Job, capítulo 16, 18. Usted anote nomás, yo lo voy a leer para que entonces vayamos más directo. En la Biblia al día dice así. La sangre de Job dice: oh tierra, no ocultes mi sangre, déjala que proteste por mí. En otras palabras, lo que está diciendo Job, hermano, Job sin ninguna duda por sus llagas, Job sin ninguna duda por su malestar físico, por su mal estado del físico, llagado, supurando, ensangrentado y cayendo su sangre a la tierra. Entonces él, entendiendo un mundo espiritual, él va a decir: tierra querida que te estoy pisando, oh tierra que te estás comiendo mi sangre, no te la comas, deja que mi sangre clame y gima por mí. ¿Tiene voz la sangre o no tiene voz la sangre? Hay una voz que tiene la sangre, que cuando yo mato a mi hermano, lo mato con palabras, lo mato con hechos, y no me convierto en el guarda, sino en el que descuida. Cuando tengo el desinterés por el reino, el desinterés por el crecimiento del reino, me da lo mismo. Si a usted o a mí nos da lo mismo, quiero decirle que no estamos velando. Porque al que vela y al que cuida y al que guarda, no le da lo mismo. Porque no le da lo mismo a usted tener la casa pintada que despintada, porque entonces no. O le da lo mismo o no le da lo mismo. Si no le da lo mismo, la va a pintar. Pero si le da lo mismo, nunca la va a pintar. Entonces, yo me tengo que convertir en guarda de todo lo que el Señor pueda haber puesto en mi vida para guardar y cuidar, no solamente a mi hermano, repito, todo lo que tenga que ver con el reino, porque si no, algo de eso, mucho de eso o todo de eso morirá y habrá una sangre que clamará. Todo lo que muere clama al Dios del cielo. Ahora vamos a la cita central del centro de este mensaje. Y es Juan capítulo 19, versos 33 y 34. Repito para los que anotan y buscan. Juan 19, capítulo 19, verso 33. Sin duda está hablando de la muerte de Cristo. Y está hablando de un cordero traspasado por toda aquella maldad, malicia, aquel descuido, por toda aquella no valoración que tuvieron los judíos y los mismos religiosos judíos de la época de Jesús. Capítulo 19, verso 33. Dice la Biblia: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Si usted quiere, después lea lo que antecede a esto para que entienda el contexto general. Verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante cayó o salió sangre y agua. ¿Sabe por qué salió, hermanos, agua? Porque ya no le quedaba más sangre que saliera. Su sangre, dice la palabra, que él la derramó hasta su última gota. La sangre de Jesucristo, ¿sabe a dónde cayó? A la tierra. También cayó a la tierra, para desde la tierra tener una voz. Y quiero que me preste atención la iglesia. Para que desde la tierra tener una voz. Y la sangre de Jesucristo desde la tierra, entonces está diciéndole al Padre que ella es inocente. Que ella no cargó el pecado como del pueblo o de la persona que traía el becerrito y fuera matado por el sacerdote para cubrir el pecado. La sangre que acababa de caer de Jesús, hermano, en esas 5 o 6 horas. Porque 6 horas está en la cruz, más algunas horas antes que podría, hermanos, haber estado con su proceso de látigo y de sufrimiento, 9, 7, 8, 9 horas. Toda esa sangre que él derrama, esa sangre cae a la tierra con un mensaje diferente. Y dice: yo soy sangre inocente, yo soy sangre
Justamente no para cubrir el pecado mío de Jesús, sino para cubrir el pecado de todo aquel que crea en Jesucristo como el verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas. La sangre de Jesús también tuvo una voz. La voz de la sangre de Jesús decía: yo quiero cubrir a todo aquel que se ponga bajo la sangre de Jesucristo. Ese es el mensaje de la voz de la sangre de Jesús, que te cubre a usted y a su familia. Bendiga el nombre del Señor por eso. Aleluya. Ahora escuche. Hay otros mensajes más que deja la sangre de Jesús. Cuando la sangre cae a la tierra, entonces lo que pasa también, que dice la Biblia, que cuando Cristo muere, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, era una gran cortina, hermano. Dice la Biblia que esa cortina, ese velo, se parte a la mitad, de arriba hacia abajo, y entonces lo que deja ver de que entonces ahora entre el lugar santo y el lugar santísimo no hay más separación. O sea, lo que deja ver que antes los que no podían entrar al lugar santísimo, ahora sí podemos entrar. Entonces hay una voz de Jesucristo muriendo y derramando su sangre en la cruz del Calvario, lo que hace que nos permite, la voz de esa sangre nos permite una nueva dimensión. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión de la gracia. Ahora estamos en un nuevo tiempo. La sangre de Jesucristo, iglesia querida de la Casa Fuentes de Vida, tiene muchas voces. Tiene mucho que hablar la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no solamente te perdona los pecados y nos hace una nueva criatura, sino que también nos mete en una nueva dimensión espiritual, que es la dimensión de la gracia. Para que entonces usted tenga junto conmigo y junto con todo el que cree la perfecta habilitación por la sangre del Cordero, hermanos, de entrar al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, solamente con una disposición del corazón. Por eso que yo necesito guardar mi corazón. Necesito ser guarda. Si usted y yo no guardamos nuestro corazón, iglesia, arriesgamos. Escuche, mire lo que voy a decir. Arriesgamos a que aún mi misma vida perezca, porque lo que yo no cuido también puede morir. Y si yo no cuido mi salvación, ¿qué usted cree que le puede pasar a mi salvación, iglesia? Puede perecer. Si yo no cuido la vida eterna, justamente el domingo vamos a tener mensajes diferentes en la mañana y en la tarde, pero van a tener que ver con la continuación de alguna manera de lo que hasta hoy estamos dejando. No se pierda las reuniones del domingo en la que venga, en la primera o en la segunda. Pero ¿sabe? Hay una vida eterna que nosotros necesitamos cuidar. Hay una vida eterna que está puesta en nosotros. Esa sangre también, entre otras cosas, nos dijo: les otorgo eternidad. Aleluya. Les otorgo eternidad. ¿Hay que velar por ella? Sí. Hay que cuidar la salvación que tan grande, dice Pablo, Dios nos dio, como un tesoro, Pablo dice, en un vaso de barro. Claro, sí. Hay que velar, claro, mi hermano. No descuide esta salvación. Es más, por el primero que yo tengo que velar es por mí mismo. Cuando yo tengo la capacidad de velar por mí mismo, entonces voy a velar por el resto, porque he entendido salvación en mi corazón. Cristo, escuche esto lo que voy a decir para cerrar. Cristo fue un guarda. Cristo fue un guarda de su vida. Cristo guardó su vida. Escuche, Cristo, pudiendo haberse descarriado, no se descarrió. Cristo, pudiendo no haber cumplido el propósito, lo cumplió. O sea que yo tengo para decir lo siguiente: Cristo fue un guarda de su vida. En otras palabras, Cristo fue un guarda de su propósito. Cristo fue un guarda de su llamado. Porque aun cuando estuvo en el momento más crítico de su vida, que es el que relata la Biblia, cuando él va a orar al Getsemaní, y entonces ahí le dice al Padre: Padre, se me complica esta etapa que viene ahora. Padre, lo que viene ahora no me es fácil.
podría haber tirado la toalla, pero él le dijo: yo quiero guardar, en otras palabras, quiero guardar, o si me deja parafrasear esto, quiero guardar el llamado que me has hecho hasta el final de mis días, así que hágase tu voluntad. ¿Me está entendiendo? Hermano, ¿qué es lo que Dios le ha dado a usted y a mí y a esta casa? Guardémoslo, cuidémoslo, velemos hasta los últimos días. Y para cerrar, porque todo lo que descuido puede morir, y si muere, clama a Dios en contra mío. La sangre tendrá siempre una voz que le dirá a Dios y me será favorable o contraria. Que el Señor nos bendiga, mi querido hermano. Que el Señor nos bendiga, porque en esta noche entendemos que el sacrificio, lo sacrificial de Jesús fue poderoso para salvación. Mire esto. Lo sacrificial de Jesús fue poderoso para salvación para la humanidad. Ahora, lo sacrificial de Jesús demandó que de Él se vertiera sangre. Escuche, que de Él hubiera o se prestara para el sufrimiento necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora sí, para cerrar, que muchas veces, hermanos, el guardar o el ser guarda de mi hermano y de lo de Dios me va a generar un sacrificio. Voy a tener que sacrificarme, como lo hizo Cristo, como lo hicieron tantos y como lo hacen hoy día tantos hombres y mujeres de Dios que han guardado su corazón para Dios. Y aunque les cuesta, se sacrifican porque entienden que hay un Dios poderoso que les ha prometido vida eterna. La misma vida eterna que les ha prometido a usted y que me ha prometido a mí. En el nombre de Jesús, póngase de pie en esta noche, porque queremos ministrar esta palabra y orar por cada uno de ustedes en esta hora, entendiendo, hermanos, que el descuido no puede ser mi amigo. Yo no me puedo andar descuidando de lo de Dios. ¿Soy acaso yo? ¿Tengo la obligación yo de cuidar a mi hermano? ¿Tengo la obligación yo de cuidar lo santo, lo consagrado, lo establecido por el Padre y por la palabra en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi entorno, en mis relaciones, donde me muevo? Sí, mi hermano, sí. No nos excusemos como Caín, no nos excusemos. No nos hace bien excusarnos delante de Dios, porque lo estamos matando, algo estamos matando cuando hay una excusa.